Dígame usted un caso, caso de corrupción de este gobierno donde se hayan robado millones de lempiras. Dígame un caso. Dígame un caso. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García y tengo invitado de honor en esta tarde de San Pedro Sula. Bienvenido, abogado Ramón Barrios. ¿Cómo está? Muy bien, mire, ya días quería estar con usted. No, pues nosotros también. Qué bueno tenerlo por acá. Muchas gracias. Muy honrado. Y principalmente hacer un tiempo en la agenda que me imagino que ahorita, antes de las elecciones primarias, bastante rápido todo, ¿no? Sí, estamos a menos de 30 días, menos de un mes de ir a elecciones internas y primarias en el país, importantes para el proceso democrático. ¿Cómo mira este proceso entrando en materia? Vamos, le voy a preguntar también cosas de índole personal para conocerlo un poco más, pero ya que tocamos el tema, ¿cómo ve todo el panorama previo a las elecciones primarias? Mire, yo no sé si la ciudadanía está consciente, sobre todo la gente joven. Las elecciones primarias son diferentes a las elecciones generales. Totalmente. Las elecciones primarias en realidad son dos elecciones. Vamos a elecciones primarias, que significa elegir los candidatos de elección popular para las elecciones generales, y las elecciones internas, en donde usted elige las autoridades internas de los partidos políticos. La gente no sabe quiénes son los candidatos de las elecciones internas, más los candidatos de las elecciones primarias, pero es fundamental para la vida democrática. Así que vamos a votar, vamos a tener dos papeletas diferentes. Importantísimo. Buenísimo. Usted está en el movimiento M28. M28 es digamos, cada partido político, pero en Libertad y Refundación hay movimientos internos. Okay. El movimiento M28 es el movimiento más importante de todos los movimientos al interior del partido. Ok. Candidata Rixi Moncada. Candidata a la presidencia de la República es efectivamente Rixi Moncada, va a ser la candidata sin lugar a dudas del partido en las elecciones generales. Luego tenemos candidatos al Congreso Nacional y los candidatos y candidatas a la alcaldía general. ¿Cuál es su casilla, abogado, aquí en el departamento de Cortés? La 125, del movimiento 28 de junio. Buenísimo, buenísimo. ¿Y a nivel alcaldía ya tienen candidato formal para San Pedro Sula? Sí, en eso estamos determinando quién va a ser nuestro candidato. El movimiento al que yo pertenezco, el movimiento 28 de junio, Poder para Vos, es el movimiento más importante. Así que quien sea el candidato de nosotros, se lo puedo decir, la estructura es tan fuerte, tan grande, tan poderoso que va a ganar. Abogado, y precisamente esa estructura y que muchas personas que están en la cúpula del partido pertenecen al M28, les ha traído también una especie de críticas también de que el poder y la decisión a nivel al interno del partido está concentrado en unas pocas personas dentro del movimiento. ¿O eso no es cierto? Solo son rumores acerca de la toma de decisiones a lo interno del Partido Libre. Lo que pasa es que, claro, al ser el movimiento más fuerte, más poderoso al interior del partido, pues siempre todos quieren estar aquí. ¿Ah, sí? Los que no están aquí, entonces van a los demás movimientos. Lo malo es estar fuera de la argolla. Estar fuera del movimiento más poderoso del partido. Sí. Pero bueno, nuestro coordinador general o nuestra coordinadora general, porque este movimiento es nuestro y este partido tiene una particularidad, y es que la preponderancia que tiene, la beligerancia, el liderazgo que tienen las mujeres es representativo. Nuestra candidata en las elecciones pasadas, Xiomara Castro, era de este movimiento. La presidenta de la República entonces fue de este movimiento. Así que este movimiento es el más poderoso, y hoy lo dirige otra mujer, que es la hija de nuestro coordinador general. Nosotros le llamamos, ella se llama Xiomara Hortensia Zelaya Castro, popularmente la gente la conoce como Picho, una mujer joven, compañera mía en el Congreso Nacional, la he aprendido a conocer, sumamente inteligente, una mujer joven, inteligente,
Y bueno, con la gran responsabilidad de ser la conductora, la coordinadora del movimiento más importante al interior del partido. Y esta beligerancia de las mujeres en este partido, en este movimiento, ¿a qué se debe? Porque sí, Xiomara Castro, Xiomara Hortensia, también está Rixi Moncada. Hay un nexo común, ¿verdad? Ellas están en posiciones de toma de decisión. Sí, pero tiene que ver con Honduras. De cada 100 mujeres en Honduras, o de cada 100 votantes en Honduras, 52 son mujeres. Con lo cual, ahora que vayamos a elecciones, la mayoría son mujeres en Honduras. Y en el ejercicio del poder político, las mujeres tienen una desventaja. No hay dudas. ¿Cuál? Primero, nuestra sociedad es machista y patriarcal. Entonces, a la mujer ya destacar en la sociedad le cuesta más. Y en política el doble. No es casualidad entonces que ahora que tenemos la primera mujer presidenta, lo haga también. Y yo que soy hombre, que estoy en el engranaje político, que estoy en el Congreso Nacional, me he dado cuenta que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Debo admitirlo. ¿Ah, sí? Sí, son más inteligentes, son más organizadas. Son más honradas. De cada 10 condenas, en el Poder Judicial por corrupción, 9 son hombres. 9 son hombres. 9 son hombres. Son más honradas. Los hombres somos más pícaros. Los hombres somos más pícaros. Entonces hay que tener cuidado. ¿Eso aplica en el Congreso Nacional? Eso aplica en el Congreso Nacional también. Y hay poca representatividad de las mujeres. Nosotros esperamos, porque esta primera etapa del proceso tiene una particularidad, y es que por cada candidato hombre usted tiene que poner una candidata mujer. O sea que tenemos paridad por una ley precisamente que nosotros aprobamos en el Congreso. Ya en las generales ya no aplica esto, pero ahorita en las elecciones primarias, en las elecciones internas también, existe la paridad hombre-mujer, hombre-mujer. Así que hay 50% de candidaturas mujeres y 50% de candidaturas hombres. Y además hay una cantidad percentual muy importante de juventud. De juventud, buenísimo. Me llama mucho la atención que usted mencionó que estamos en una sociedad patriarcal. Y imagino, por lo que usted comentó en este momento, que también votó a favor de esta paridad a la hora de votar de hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Cree que eso fortalezca el proceso democrático? Que sea, usted ya me mencionó, hay 52% de mujeres en el país. ¿Cree que eso favorezca o que de alguna manera sesgue el proceso de elección democrática? Porque, se lo digo porque existen algunas diferencias que son innatas. Puede ser que algunos, por cuestión de género, de educación, incluso por un tema social, seamos más proclives, por ejemplo, por decir algo, al fútbol, o seamos más proclives a las ciencias sociales, por un tema también biológico. Sí. Entonces, al hacer esta paridad, no estamos nosotros condicionando que quizás puede ser que hayan más mujeres que sean mejores en un cargo de elección popular, o puede ser que hayan más hombres. ¿O cree que por contra sí estemos fortaleciendo ese proceso democrático? Al ser una sociedad patriarcal, una sociedad machista, entonces interviene un factor que se llama el factor de las oportunidades. A ver. Yo afortunadamente he sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma por 25 años. Fíjese las estadísticas. Se gradúan de primaria más mujeres, más niñas que niños. Se gradúan de la secundaria igualmente más niñas que niños. Y en la universidad, a ver, aquí casi todos somos universitarios en el foro, hay más mujeres que hombres. Si usted va a cada aula universitaria, usted ve más mujeres y hombres. Y cuando se gradúan más mujeres que hombres. Pero pese a que se gradúan más mujeres que hombres en la universidad, cuando pasan al plano profesional, cuando pasan al plano gerencial, cuando pasan al plano de ser ubicadas en los puestos más relevantes y en las tomas de decisiones, hay más hombres que mujeres, pese a que se graduaron más mujeres. Eso le indica que esta es una sociedad patriarcal. Las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres, porque tenemos una visión machista desde pequeños. Normalmente nuestra educación del hondureño medio en las familias medias hondureñas se le da una preponderancia al hombre.
a las niñas se les dicen que deben atender a los hermanitos. ¿Cierto? Cierto. Y bueno, y casi hacemos una división. La niña puede hacer esto, la niña no puede hacer esto. Y entonces se le va condicionando, digamos, todo su engranaje desde niña. Fíjense que las niñas están educadas para casarse. De manera que si una niña no se casa, normalmente la sociedad la ve como que sí ha fracasado. Si una niña no tiene hijos, igualmente no cumplió su rol en la sociedad. Entonces a las mujeres en una sociedad patriarcal como la nuestra, en una sociedad machista, tiene que vencer todos esos estereotipos. Yo estoy muy orgulloso de tener una presidenta mujer que ha tenido que vencer el prejuicio. Usted ve cómo hay algunos aspirantes populares aquí en Honduras que se refieren a ella como la doña, como la señora, Cierto. como la mujer de. Eso es además de misógino, tiene que ver con esa educación patriarcal que todavía tenemos los hombres, sobre todo los de mi generación, ¿no? Que creíamos que nosotros somos más y mejor que las mujeres. Y en un sentido práctico, porque si tenemos igualdad ante la ley, que la hay, y si pues hay más mujeres que son profesionales, ¿por qué ayudarles? ¿Por qué necesitamos ayudarles a cumplir cuotas en el sistema democrático, en el sistema electoral, si ellas pueden libremente presentarse a un cargo de elección popular sin ningún tipo de... Usted mencionó qué tipo de oportunidades, pero bueno, hay más mujeres graduadas, o sea, ellas pueden, y ante la ley tampoco hay algo que las pare para poder aspirar. En derecho hay una cuestión que se llama acciones afirmativas. Las acciones afirmativas no es una cuestión de ayuda, sino es una cuestión de oportunidades. Y las mujeres no habían tenido oportunidad. Normalmente, antes de la reforma de la ley de paridad en las elecciones primarias, pues de cada 10 candidaturas, 8 eran de hombres y 2 de mujeres. Hoy, al obligarnos, digamos según la ley, a tener una paridad en las elecciones primarias e internas, pues hacemos que más mujeres participen, que puedan entender que tienen igualdad de condiciones que nosotros los hombres, que son tan políticas como nosotros, que son tan capaces como nosotros, y ese sesgo se está venciendo, y a mí me complace ver en las candidaturas más mujeres, o por lo menos la mitad, pero sin embargo sigue habiendo el sesgo. Como en las generales ya no hay esa paridad, se siguen eligiendo más hombres que mujeres. Ejemplo típico, digamos, en el Congreso Nacional. La participación es de menos del 20% de los 128 diputados. Ya, buenísimo. Ok, abogado, me gustaría conocerlo un poquito más, porque todo el mundo conoce, o mucha gente conoce a Ramón Barrios, la figura pública, el abogado, constitucionalista, el diputado, pero hablemos un poquito quién es Ramón Barrios, fuera de qué es lo que hace o qué estudió. ¿Cómo se considera como ser humano, como persona Ramón Barrios? Un ciudadano de este país. Lo que más me gusta, como vamos a hablar de lo que más me gusta más leer. ¿Así? Mi pasión siempre ha sido la lectura. Me gusta leer, soy un ciudadano, me gusta enseñar, lo que más me gusta hacer, pese a que soy abogado y me gusta el derecho constitucional, lo que más disfruto es enseñar. Extraño, hace un año que dejé de ser profesor formalmente, pero mi incursión en política tiene que ver con la universidad. Y siempre cuento esta anécdota. Yo era muy crítico del sistema político del país. Yo fui funcionario judicial por 15 años. No había participado en política activa más que en mi condición de votante. Claro. Y en una clase, que yo me acuerdo, de teoría política, un alumno me dijo, mire, usted que es tan bueno criticando desde afuera, ¿por qué no se mete en política? Y es cierto, a ver si gana, a ver si así como hace Castillos aquí desde el mundo teórico, es así en la práctica. Fue un reto de los alumnos míos, ¿verdad?, que me metiera en política. Entonces me decidí por hacer eso. Aquí estoy. Me gusta mi faceta de estar en el Congreso Nacional, de congresista, de representar al departamento de Cortés. A mí me gusta, soy sanpedrano. Nací en el Hospital Leonardo Martínez. Sanpedrano 100%. Sanpedrano 100%. Pero voy a contar una anécdota. Sí. Mis padres están separados
en mi generación, bueno, en mi partida de nacimiento, antes, no es el caso de ustedes, le ponían a uno si era hijo legítimo o ilegítimo. Fíjense, existía, no había habido una reforma de la ley. Y entonces en mi partida de nacimiento siempre decía que yo era hijo ilegítimo porque no había sido reconocido por mi padre. Y mi madre, para que mi padre no me reconociera pequeño, pero me fue a sentar a un pueblo. Pero yo siempre enseño, antes cuando uno nacía en el Hospital Leonardo Martínez le daban hoy creo que dan un diploma en las clínicas privadas, antes daban un librito, entonces siempre enseño el librito. Yo nací en el Hospital Leonardo Martínez, me crié en Barahona y consecuentemente soy maratón. Se emocionaron los Sí, bueno, para que mire que... Le recordamos al Real España que ayer quedamos 2-1. Ey, pero relájese porque yo soy Real España y me trajo aquí a toda la furia verde. Bueno, no siempre se puede ganar, hombre. Hay que darle al hermano menor también. Reconozco que después... yo soy muy sanpedrano, yo amo San Pedro Sula. Después de maratón, todo lo que sea Real España lo apoyo. ¿Y quién tiene más afición en San Pedro Sula, el España o el maratón? El maratón es más antiguo, es normal. Es normal. Maratón es más antiguo, tiene más tiempo, pero debo reconocer que las nuevas generaciones tienden a ser más Real España. Ah, ok. Es un dato importante. Las nuevas generaciones... Sí. Las nuevas generaciones... ¿De qué década es usted, abogado? De los el 70. 70. Sí. Bueno, por mayor que yo, le voy a creer. Usted está jovencito. No tanto, pero bueno, usted debe saber más. Pero quisiera pensar que hay más España. Pero soy... No. Está bien. Tuvimos a Don Nayo Caballero hace unas semanas, leyenda del maratón. Usted lo tuvo que haber visto jugar. No lo vi jugar porque Nayo fue, digamos, leyenda en los años 70. 72, 73, sí, no lo vi jugar, lo conocí ya cuando era maratón. Uno tiene que conocer a todos sus ídolos. Claro. Los hermanos Caballero ya lo conocí a Don Nayo, no lo vi jugar, pero bueno, y además su tienda, la tienda de Don Nayo, estaba en Barahona. Allí por el hospital, atrás del hospital. ¿Está ahí todavía? Todos los que somos nacidos y criados en Barahona nos conocemos de pe a pa todo el barrio. Me imagino. Un barrio tradicional de San Pedro Sula, un barrio icónico de la ciudad. Ahí a ver, el maratón nació ahí, en lo que hoy yo no sé, hoy se llama, ahí hay una feria del agricultor. En el campo Patria Maratón, pero en mi época, en los años 80, en realidad, allí había un campo de fútbol que nosotros le llamamos la concha acústica. Sí. Y allí entrenaba el maratón. Esa era la sede del maratón. No tenía sede, entonces una cuadra abajo había un hotel pequeño y allí entrenaba y allí vivían los jugadores del maratón. Voy a contar una anécdota. Una vez vino a jugar en el maratón. El papá de Pavón Plumer. Alan Plumer, era costarricense. Sí. Y entonces en esa época Maratón siempre ha tenido problemas económicos. Y entonces lo que hacían cuando venía un jugador extranjero, me acuerdo que Maratón tenía 2 taxis. Entonces, bueno, lo voy a contar. Entonces no había cómo pagarle a Alan Plumer, que era de Costa Rica. Entonces le dieron la llave del taxi para que anduviera taxiando durante una semana para pagarle su sueldo mensual. Los maratones de la época no me dejan mentir. O sea que si un comentarista deportivo le pone los taxistas verdolagas, no estaría... No, le daban la llave del taxi para que comenzara en el día y comenzara a hacerse su sueldo. Le voy a contar una cosa que también está medio relacionada con política. Una de las cosas que más me sorprendió a mí de la entrevista con Don Nayo, porque él fue de los que inauguró la Liga Nacional. Entonces estamos hablando a finales de los 60. Me dice que todos los jugadores en ese entonces, como ahora, querían jugar en el Olimpia. Sí. Pero que, escuche bien, que el Olimpia tenía una ventaja. Les pagaban muy poco, les pagaban muy poquito, pero que ellos llegaban a jugar allá
pero ellos tenían asegurado su puesto de trabajo, porque no estaba tan profesional. Sí, era profesional. Sí, era semiprofesional. Era semiprofesional realmente, de hecho. Entonces que les conseguían empleo en el gobierno. Entonces, no quiero comprometerlo, pero lo que le quiero decir es que, tirándonos al lado también político de gobierno, que la corrupción ha estado desde, y no digo que sea cierto ni que me consta, pero que en nuestro país hay corrupción a muchos niveles, incluyendo el fútbol, incluyendo el gobierno, incluyendo el ciudadano que está en la calle, que de repente lo para un policía de tránsito, no tiene su licencia y le paga. Entonces, cuénteme un poquito de su visión acerca de, me estoy moviendo un poco de tema, pero sí me gustaría ver cuáles son su pensamiento en particular a nivel de corrupción social, porque convengamos que ese es un problema de tipo cultural, ¿verdad? Sí. Cultural, sí. Que al final lo vemos reflejado en todas las instituciones sí. gubernamentales. ¿Qué ideas acerca de la corrupción tiene Ramón Barrios? El país pierde alrededor de entre 25.000 millones anuales producto de la corrupción. Usted imagínese, es decir, la cantidad que podríamos hacer con eso. Ahora, yo creo que la corrupción está mal enfocada en Honduras, porque hacemos leyes para combatir la corrupción a posteriori, cuando se han robado el pisto. Y yo creo que aquí habría que legislarse de alguna manera anticipándose cuando el funcionario público se va a robar el pisto. Uh-huh. Porque una vez que se lo ha robado, ¿y qué ganamos la ciudad? Sí. ¿Y qué ganamos? Aquí a nadie se mete preso por corrupción. Y normalmente al que se mete preso, de los pocos que se meten preso, son empleados de segunda o tercera categoría. Pero los grandes políticos de este país, los grandes políticos ladrones nunca van a ir a la cárcel, porque el sistema está diseñado para eso, para la impunidad, sobre todo en temas de corrupción. Entonces yo soy de los que digo que preventivamente debe corregirse ese sistema de corrupción. Y tiene que pasar por una cuestión. Miren, los funcionarios públicos tienen que ser muy bien pagados. Uh-huh. Uno de los problemas de corrupción es que si usted no le paga bien a los funcionarios, pues son proclives a que cualquiera pues les ofrezca algo. Y yo no estoy diciendo que tengan que aceptarlo o que, digamos, su defensa sea que ganan muy poco para aceptar, digamos, una coima producto de corrupción. Pero voy a poner un caso que yo conozco, los empleados de aduana. Uh-huh. Es decir, los empleados de aduana son importantes en el país porque la aduana es digamos, el ente encargado del país en donde todos los productos que entran, que salen y están grabados tienen que pagar un arancel. Pues al no estar automatizado el sistema, todavía estamos a la buena de Dios de que el visor, el agente aduanero, pues ponga y aplique las tarifas que establece el código aduanero. Entonces, más o menos el promedio de los contadores vistas, se le llama en aduana, ganan entre 15.000 y 20.000 lempiras. Eso es muy poco. Es decir, cuando un furgón pasa, cuando en una bodega fiscal un furgón tiene que pagar aproximadamente 300.000, digamos, de aforo, pues un empleado aduanero que gana 15.000 lempiras, el dueño de ese furgón le dice que le va a dar 100.000 lempiras, que eso él se lo va a tener que ganar en 6 meses. Ya está, ya está. Y solo tiene que poner que va a aforar 100, 150.000. Yo conozco que esto pasa, uh-huh. Pero eso tiene que ver, digamos, hay una reforma importante que tenemos en el Congreso Nacional, es profesionalizar todo el sistema de los empleados de gobierno. Que cada 4 años no tengamos que estar sacando a los de Libre si entran los del Partido Liberal, o tengamos que sacar a los liberales si entran los nacionalistas, sino que hasta nivel de direcciones generales sea una carrera administrativa, que se les considere
respetable su carrera, como lo tenemos en algunas profesiones, los profesores universitarios, los empleados médicos que están en el sistema, no tengan que salir cada 4 años. Yo creo que esa profesionalización de nuestros empleados administrativos a nivel estatal va a hacer que vayamos disminuyendo la corrupción. Y por el otro lado, los funcionarios públicos. Mire, yo estaba lamentando ahorita la cantidad, si usted sale, la cantidad de publicidad de algunos compañeros y compañeras, y hablo de mi partido porque es la crítica que yo puedo hacer, de propaganda que hay ahí. Es decir, uno hace cuentas cuánto gana uno mensual y cuánto tiene que gastar en publicidad, y por lo menos a mí no me dan las cuentas. ¿No pegan las cuentas? No me pegan las cuentas. No puedo tener esa cantidad de publicidad, ¿verdad? ¿De dónde sale? Pues cada quien sabe. Pero yo creo que la gente tiene que estar viendo. A mí me parece que esto es ofensivo en un país tan pobre como el nuestro. Totalmente, no, esa moral, ¿no? Esa moral. Me parece ofensivo, totalmente. Totalmente. ¿Está funcionando el tema de política limpia? Sí, todos tenemos que tener una cuenta en donde nosotros todo lo que gastamos en publicidad debe salir de esa cuenta. No sé hasta dónde, porque creo que la unidad de política limpia no tiene la cantidad de personal para estarnos supervisando, porque, digamos, el sistema dice que si usted me aporta 10.000 lempiras, esos 10.000 lempiras deben ir a mi cuenta que yo he abierto especial para esta campaña política. Pero yo le aseguro que no todos los candidatos le dan dinero y va a esa cuenta especial. Es decir, porque, bueno, acabamos de hablar que la lógica no me da de esa cantidad de publicidad que usted ve con lo que usted tiene y maneja en las cuentas. Puntualmente, abogado, usted que pues es un diputado actualmente y está aspirando nuevamente a una diputación, ¿se mueve en coima? ¿Se mueve el tilín? ¿Se hacen grandes negocios en el Congreso Nacional? Bueno, yo puedo decirle categóricamente que en estos 3 años y medio que tengo en el Congreso Nacional, el presidente Luis Redondo a nadie le ha dado dinero para que vote de tal o cual manera. Eso yo se lo puedo garantizar. Lo que sí tenemos, y debo decirlo, son subvenciones que tenemos cada uno de los diputados del Congreso Nacional que se nos asigna mensualmente para ser invertidos en nuestros departamentos. Eso sí lo tenemos y además es completamente legal, está en la Constitución de la República. ¿Se compran conciencias y votos con esas subvenciones? No, porque eso ya es una disposición de cada uno de los congresistas. No es una cuestión de voluntad del presidente del Congreso. Eso es una cuestión que ya está establecida en la Constitución y que tenemos acceso, digamos, todos los diputados del Congreso Nacional de la República. Hasta donde yo sé, yo no soy miembro de junta directiva, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, creo que el presidente Redondo, en este sentido, ha manejado con manos limpias esa parte del presupuesto del Congreso Nacional. ¿Hay algún caso de corrupción? ¿Hay algo que se le pueda reclamar a Ramón Barrios, que alguien pueda decir, Ramón Barrios se vio involucrado en esto, en lo otro? Aquí estoy públicamente dando la cara. Si yo me he robado un tan solo lempira como funcionario público, que me acuse criminalmente. Doy la cara. ¿No ha tenido ningún tipo de problema? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Ok. ¿Qué tiene Ramón Barrios o por qué la gente debería votar por Ramón Barrios? Bueno, yo creo que los funcionarios públicos debemos ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, y además se nos debe juzgar por nuestras actuaciones. Yo, desde que inicié mi carrera como funcionario en el Congreso Nacional, fui electo, al primer mes, fui electo presidente de la comisión más importante del Congreso Nacional, que es la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Por mi mano, por mi comisión, por mi presidenta, pasó la elección del fiscal general del Estado, la elección de los 15 magistrados del Poder Judicial. He presidido la comisión que dictaminó la concesión del aeropuerto de Palmerola. Presidí
una comisión de las comisiones más importantes y más peligrosas, que es la Comisión de Extradiciones. Pude conocer quién es la lista de los extraditables en este país. Recibí amenazas por eso, amenazas a muerte. Y bueno, he estado en un total como de 12 o 13 comisiones. La última fue la semana pasada. Dictaminé el presupuesto especial de la Comisión Nacional Electoral. Fui parte de la comisión que dictaminó las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que hemos tenido discusión. Mi dictamen fue el que se aprobó en el Pleno. Y bueno, lo he hecho con responsabilidad. A veces la gente no entiende. Aquí hay una... Por un lado, nos dicen que los diputados al Congreso Nacional de la República no debiésemos tener subvenciones, no debiésemos tener ese dinero público para invertirlo en las comunidades. Pero el otro día llegué a Chamelecón, por ejemplo. Y entonces cuando comencé a hablar con la gente le dije, mire, yo trabajo bastante en el Congreso Nacional, soy de los diputados, debo ser de los 3 diputados que estoy en la mayor cantidad de comisiones, trabajo de lunes a viernes, y me dice una señora, mire, pero eso a mí no me importa. ¿Me trajo o no me trajo canasta? Me dice. O sea, el ciudadano, y mire que yo era crítico, debo reconocer que cuando yo en mi primer periodo decía que los congresistas solo estábamos para legislar, que nuestra misión era legislar, tal como lo establece la Constitución de la República. Pero el hecho es que cuando llegamos a las comunidades, de cada 100 hondureños, 70 son pobres. Hemos bajado. La presidenta Xiomara ha bajado 15 puntos. Andamos alrededor del 62%, pero sigue habiendo pobreza. Entonces, cuando usted vea a los sectores marginales de San Pedro Sula, el problema de esa ama de casa que tiene 5 hijos a veces y es madre soltera es saber cómo le va a dar de comer a sus hijos, claro, cómo los va a mandar a la escuela. Y entonces cuando llega el político, normalmente el único que llega es el diputado, porque el ministro nunca llega a esos sectores, el alcalde tampoco. Los diputados, por nuestra actividad, tenemos que estar llegando todas las semanas, normalmente los fines de semana. Entonces, a quien él ve como parte del Estado, y además a ella no le interesa si yo tengo que hacer leyes en el Congreso, a él le interesa que hay un funcionario del Estado y ella tiene que comer y este es el que le voy a pedir. Claro. Entonces me di cuenta que la gente, que la ciudadanía espera de nosotros una respuesta. Y que ese dinero que nosotros nos dan como subvenciones, tenemos la responsabilidad como funcionarios de invertirlos en lo que menos tienen. Y hoy... Pero disculpe que lo interrumpa, pero abogado, ¿no es eso también, no es eso una puerta abierta para la corrupción? Y si lo vemos con el antecedente de todos los casos, especialmente en el contexto de la Maxi, que estaba la red de diputados, Pandora, no es, y bueno, y usted mismo lo mencionó, constitucionalmente no es esa la labor de un diputado. No lo es. Y yo entiendo lo que usted me dice, pero en un sentido práctico, ¿no habrá alguna solución externo diferente? Porque también eso tiene debilidades y eso puede socavar todo el proceso de transparencia, ¿verdad? Totalmente. Y se da mucho para la corrupción, el hecho de estar manejando dinero cuando pues, constitucionalmente deben estar legislando en el Congreso Nacional. Yo creo que en este periodo ha habido una cuestión diferenciada. Número uno, las subvenciones en realidad no las manejamos directamente, sino que nosotros nos asignan una cantidad de millones de lempiras anualmente y nosotros los invertimos en bienes para la gente, en reparación de escuelas, y todo eso lo hacemos a través de los ministerios. De manera que nosotros nunca tocamos el dinero como tal. Si yo llego a una escuela y me dice, nosotros necesitamos reparar este techo, y este techo nos cuesta 200,000 lempiras, entonces nos comunicamos con el Fondo Hondureño de Inversión Social. Parte de mi dinero asignado este año, pues Fondo Hondureño de Inversión Social, hágalo, señor ministro, y me lo deduce de mi subvención. Okay. Ese es parte del dinero, digamos. Okay. Sí tenemos una asignación
que sí manejamos directamente, pero tengo, para que a mí me puedan dar el cheque siguiente, debo liquidarlo. Con el Tribunal Superior de Cuentas. Con el Tribunal Superior de Cuentas. Tenemos 2 auditorías, primero la del propio Congreso Nacional y luego del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Qué pasó? Y me gusta que usted diga, sí hay compañeros que hacen corrupción con esto. Hay compañeros que no invierten el dinero para lo que es. Bueno, que le apliquen la ley a los que roban. Aunque sean funcionarios de mi partido, hay que aplicarles la ley y meterlos a la cárcel. El dinero es público, el dinero le corresponde a los ciudadanos de este país. Muy bien. Abogado, y usted que ha estado en diferentes comisiones, ha presidido diferentes proyectos, ¿se ha ganado enemistades usted dentro del Congreso, fuera del Congreso, por la actividad política que usted desarrolla? Sí, digamos, yo nunca veo como enemigos, digamos, en el sentido de como tal de la expresión de la palabra a las bancadas de los otros partidos, sobre todo a la del Partido Nacional, ¿no? Tenemos diferencias, por supuesto, tenemos diferencias ideológicas, políticas, de visión del país, pero trato de ser una persona, yo presido la comisión más importante y en esa comisión, fíjese quiénes son mis compañeros en la comisión. Jorge Cálix, Maribel Espinosa, Ligia Ramos. Tengo en mi comisión a todos los compañeros de todos los partidos políticos y eso me obliga a estar interactuando con ellos, ¿verdad? Claro. Así que trato de ser resiliente, de tener inteligencia emocional y de que pese a nuestras diferencias, pues hay cosas que nos unen, ¿verdad? En realidad la visión de cada congresista quiere lo mejor para el país. Abogado. Una vez, y esto sí lo quiero decir porque usted me hablaba de enemigos, cuando estaba presidiendo la comisión de extradición, efectivamente, yo llegué a hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia un día porque le dije que estaba en la lista, estas personas que están en la lista, le digo, pertenecen a su partido y no veo que se le dé el trámite de extradición. Ya lo vamos a hacer porque estando en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y ahí están, creo que la abogada Maribel Espinosa es una de las testigos, cuando me dijo, no lo vamos a hacer, yo le dije, no lo estoy amenazando, pero vea lo que dice la Constitución, si usted no obedece al presidente de esta comisión, pues comete un delito y lo voy a acusar criminalmente. Y entonces nosotros terminamos en ese momento la reunión en la Corte Suprema de Justicia, yo llegué al Congreso, y él dio una conferencia de prensa y entonces dio mi nombre y dijo, está a disposición porque él sabe quiénes son los extraditables y conocemos los miembros de los hijos de su familia. Era una amenaza que me la hizo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y nosotros seguimos. Son los riesgos que tengo como funcionario en el Congreso Nacional. Wow. Abogado, y aprovechando también la oportunidad, ¿qué pasó creo que fue al principio de este periodo, que un medio reprodujo una noticia que usted no estaba llegando a dar clases y se formó un alboroto y pues me imagino alguna gente criticó? Creo que es una buena oportunidad para poder exponerlo y saber qué fue lo que pasó en ese contexto. Sí, efectivamente. Fue que eran las clases en la Universidad Autónoma, que ya no llegaba. Y aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro Sula. Y efectivamente, nosotros ya habíamos puesto en diciembre, porque esto fue en el primer trimestre del año pasado. Nosotros habíamos puesto nuestro permiso en el mes de diciembre. Entonces la ley me obliga a no abandonar el puesto mientras yo no tuviera la respuesta del Consejo de Educación Superior sobre mi permiso. Entonces yo venía y daba la cantidad de clases. Hay clases que solo son 3 unidades valorativas. ¿Qué significa eso? Que yo solo tengo que ir 3 horas a la semana. Entonces yo, para cubrir la cantidad de horas, las daba solamente un día. Entonces vino un diputado del Partido Liberal, que es el coordinador del movimiento de Salvador Nasralla, que su compañero, familiar de él, parte de la administración de personal, y él habló que tenía presiones de parte de este diputado
para que me sacaran de la universidad porque yo era su competencia, digamos, más visible en el departamento. Fue una cuestión interna, finalmente obtuve el permiso y bueno, ahora me encuentro con permiso. ¿Está fuera de la universidad? Estoy fuera de la universidad. ¿Con goce de salario? No. Cuando uno pide permiso es sin goce de salario. O sea, fue un tema entonces para poder tener su permiso que había un periodo de tiempo. Cuando usted pide permiso debe esperar la respuesta de la universidad. Ok. ¿Y sigue todavía dando clases? No. ¿En CEUTEC tampoco? No, ya. Yo efectivamente daba clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Unitec y en CEUTEC. Y en CEUTEC, en ambas. Ajá, Son la misma empresa. No, ya no me queda tiempo. Ya no le queda. Primero me retiré de CEUTEC, después de Unitec y la última fue de la Universidad Nacional Sin embargo, Autónoma usted comentó de que la docencia y la enseñanza es una pasión suya. Bueno, estoy ahora en un programa de maestría de la Universidad José Silio del Valle, dando clases. Sí. Está más tiempo en Tegucigalpa ahora, me imagino. De lunes a viernes yo paso en Tegucigalpa, producto. Por acá. Solo vengo los días viernes por la noche, estoy sábado, por eso no habíamos podido coincidir con usted, los domingos y luego el lunes me voy a Tegucigalpa. Yo soy muy responsable en mis actividades del Congreso Nacional. Muy bien. ¿Ya piensa como capitalino o todavía mantiene la esencia de San Pedro? Me hace falta el calor, efectivamente, me hace falta la comida. Sufro mucho por la comida. ¿Pero es diferente la comida? Es totalmente diferente la comida. ¿Cómo que cambia? Pues no me diga que come asados ahora con tortilla, ya no les pone las tajadas de plátano, de guineo. No, es que los capitalinos para todo le dan tortilla a uno, no comen plátano. Digamos, no hay pollo chuco, por ejemplo. No hay pollo chuco. Las baleadas son así. ¿Más limitadas? ¿O no son muy buenas? No son tan buenas por no decir otra cosa. No quiero quedar mal con los capitalinos ahora porque me han recibido muy bien, pero sufro mucho por la comida en Tegucigalpa. Se come, por lo menos un sanpedrano que está acostumbrado, nosotros estamos acostumbrados aquí al plátano, digamos, no a la tortilla. Sí, claro. En el centro del país, en Tegucigalpa, casi todo lo comen acompañado de tortilla. De tortilla. ¿Y cómo se le llama? Bueno, usted mencionó plátano, está el plátano, el guineo o mínimo. ¿Cuál es el correcto? Depende, hay una diferencia. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia. Mira, a mí me gusta el plátano, el guineo. ¿Cuál es la diferencia? El guineo es este que es, ¿cómo se le llama al guineo? No, pero sin ayuda. Está pidiendo la chepe. Es que el plátano es aquel que es amarillo, el asado que nosotros, y frito, normalmente. El guineo es cocido, digamos. ¿Verdad? Es frito, yo también creo que ya le está diciendo cambur igual a lo que ¿verdad que sabes? No, ya le está diciendo cambur, mira, ya le está diciendo cambur, ya. Mínimo color. Y nosotros tenemos, por ejemplo, con el plátano los tostones, que es muy nuestro, ¿no? Entonces, a mí me gusta más el plátano. Porque tenemos más variedades para hacer de eso. No me gustan las tortillas, eso sí. No come tortillas. No come tortillas. Entonces las baleadas no come. La única vez que como tortillas es en los tacos. Sí. En los tacos. O sea que burritas nada. Sí, ahí no se pueden evitar, ¿verdad? Pero el concepto de burrita no es la tortilla, por ejemplo. El concepto de la burrita es lo que trae adentro. La esencia. Mira, interesante. ¿Y charamusca o topollillo? Topollillo. Charamusca es del centro hacia el sur. Del centro hacia el sur. Hasta Choluteca. Mi madre es de Choluteca y por eso sé que se le llama charamusca. Porque yo tengo un primo capitalino que se burla de nosotros por el topollillo. Porque le decimos topollillo. Que sale el ratón aquel que orejón. Sí, es que porque cuando doblan la bolsa se le hace así más grande y que por eso le decimos topollillo. Pero del centro hacia el sur se le llama charamusca, efectivamente. Nosotros hicimos la investigación con Orlando. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Desde que como ahí, Cihuatepeque, ¿verdad? En Cihuatepeque hay un... Ya comienzan a decirle así. El quiebre es en Cihuatepeque. Hay personas que dicen mínimo, hay otros que dicen banano o plátano. Ya, de Comayagua para allá ya le dicen. Bueno, hay otra diferencia. Digamos, nosotros sabemos las nieves. Sí. Las nieves en Tegucigalpa no le dicen nieve. Sí. Desde el centro para allá le dicen raspado. Le dicen raspado. Raspado, no le dicen nieve. ¿Sabe cuál me sorprendió a mí? Pero eso, nosotros que hemos estado viajando a Tegucigalpa seguido ahorita, que quiero una Coca-Cola. Portátil nos dicen. Esa no me la sabía yo.
Que portátil le dicen a la... Portátil. Fresco portátil. Fresco portátil, Sí. es lo que nosotros... Me dejó en el aire, pues. Sí, Desechable, le digo, no, desechable. Portátil. No, portátil es que Portátil. tengo, me dice. sí. Ahí Con tal se- que no vaya a venir con esos hablados, abogado, no hay problema. No, yo Le soy puede- muy sanpedrano, me hace falta el calor. Y además, creo que los sanpedranos somos diferentes en Tegucigalpa. Somos menos formales. No nos gusta andar, es decir, me toca andar allá con corbata y saco, pero yo prefiero así como somos los sanpedranos, ¿verdad? Sí. Además, creo que los sanpedranos somos más extrovertidos, somos más abiertos, somos más alegres. Un amigo de Tegucigalpa, un amigo muy inteligente, me dijo esta frase. No me gusta el elector de Cortejo, el elector de San Pedro. Él vivió muchos años acá, un empresario. Me dice, no me gusta porque es muy visceral y a veces vota con resentimiento. ¿Qué opina de esa frase? No, creo que el elector del departamento de Cortés y especialmente el de San Pedro Sula es uno de los electores más inteligentes del país. Por una sencilla razón. Aquí, al no ser el centro político del país, no tenemos tantos empleados de Estado. Y el sanpedrano no está vinculado al gobierno. Todos tenemos un pequeño negocio. Todos no. Nos dedicamos a un pequeño negocio. Todos hemos en alguna oportunidad hemos sido comerciantes individuales o vendemos ropa o vendemos lo que sea. Cierto. Pero nadie tiene una vinculación con el Estado. Es más, yo siempre digo, y lo digo con orgullo, que San Pedro Sula y el departamento de Cortés, al aportar 63% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada 100 lempiras de riqueza que produce el país, 63 las producimos en el Valle de Sula, en el departamento de Cortés esencialmente. Y San Pedro Sula es el corazón. Entonces San Pedro Sula, el departamento de Cortés y el Valle de Sula no depende de Honduras. O sea, el departamento podría vivir de manera independiente, sin necesidad de Tegucigalpa. Ahora, Tegucigalpa, si no podría vivir sin el aporte económico del departamento de Cortés. Totalmente. Entonces, este elector no siente la necesidad de quedar bien con los políticos de Tegucigalpa. No siente la necesidad de quedar bien con los políticos en general. Es un elector que vota de manera más consciente y menos con el estómago. No votamos con el estómago, votamos afortunadamente con el cerebro. Mire qué bien. Abogado, hablando un poquito de temas políticos. Venimos de periodos sumamente convulsos de gobierno, de periodos con muchas críticas, con muchas acusaciones de corrupción. Y escuchamos mucho, o por lo menos yo los he escuchado, Sí. gente que dice, voté por Libre y me siento defraudado, me siento traicionado, siento que no se han cumplido las expectativas. Y bueno, hemos visto críticas muy fuertes que Sí. no voy a ahondar en este momento, pero usted todavía está orgulloso de su partido y de lo que se ha hecho en este periodo de gobierno. Totalmente. La crítica principal que puedo hacerle a mi partido, a mi gobierno, es que comunicamos muy mal lo que hemos hecho. Una de las falencias que hemos tenido como gobierno es que no sabemos comunicar lo que hemos hecho en estos 3 años y medio de gobierno. Voy a ponerle un caso. Cuando aprobamos el primer presupuesto general de la República, de cada 100 lempiras, del primer presupuesto que aprobamos en el Congreso, 52 52 lempiras eran para pagar la deuda externa del país. 20.000 millones de dólares en deuda externa. O sea, de cada 100 lempiras, la presidenta Xiomara Castro tenía que dedicar 52 lempiras para pagar la deuda externa. Y le quedaban 48 lempiras, pero de esos 48 lempiras, 42 lempiras tenía que designarlos a pago de sueldos y salarios. Con lo cual, lo único que había de inversión pública que le quedaban eran 8 lempiras. Así se distribuía el presupuesto. En ese primer presupuesto teníamos 2 administraciones públicas. Se pagaba todo el aparato del Estado, le pagábamos a los empleados de gobierno por administrar el país que no se administraba, porque teníamos 123 fideicomisos.
¿Qué significaba? Que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Nacional, había tercerizado la administración del gobierno central. Es decir, toda la administración del gobierno la administraba los bancos de este país. Y había que pagarle al banco por administrar. Es decir, pagábamos dos veces una doble administración. Bueno, eso hoy ha cambiado. De cada 100 lempiras, como se ha ido pagando en estos 2 años anteriores a tiempo la deuda externa, hoy solo pagamos 26 lempiras de cada 100. Fíjese cómo ha disminuido el pago de la deuda externa. Quiere decir que hay más dinero de inversión pública. Están en construcción 8 hospitales. La última vez que se construyó un hospital en este país fue precisamente el Mario Catarino Rivas. Desde entonces no había habido una construcción. Hoy están en construcción 8 hospitales. La mayor inversión en carreteras, en infraestructuras vial de este país de los últimos 25 años se han hecho en este gobierno. La cantidad mayor de carreteras. La mayor inversión en infraestructura de reparación y construcción de escuelas se ha hecho en estos 3 años y medio. Y una cuestión fundamental para el Departamento de Cortes: la mayor inversión en generación, transmisión y distribución de energía se ha hecho en el Valle de Sula, sin poner ningún tan solo impuesto de lempira en 3 años y medio. Okay. Lo hemos comunicado muy mal, porque, y estoy de acuerdo con usted, la percepción de la gente es que no hemos estado a la altura. Pero yo le digo a la gente, y así viéndolo, dígame usted un caso, caso de corrupción de este gobierno donde se hayan robado millones de lempiras. Dígame un caso. Dígame un caso. Y entonces todo el mundo me dice, tiene razón, no hay un caso de corrupción. Bueno, entonces, ¿cuál es la decepción? Es que no tengo trabajo. Bueno, venimos de aproximadamente 12, 13 años de gobierno y somos injustos de pedirle a la presidenta Xiomara Castro que resuelva los problemas de 12, 13, 14 años. Pero yo le quiero decir que no ha habido un tan solo caso de corrupción. Esto no quiere decir que no hayan casos de corrupción. O que sea un buen gobierno también. Porque el hecho de que no hayan casos emblemáticos de corrupción es obligación del gobierno, no es que debe ser la norma. No, y además no tenemos que darle gracias porque no hay casos de corrupción. Claro. Los funcionarios no debemos robar. Pero yo cuando le digo, seguramente los hay, pero hay a nivel secundario, por ahí un funcionario de segunda, tercera categoría que se ha quedado con un dinero, pero lo que le quiero decir, no hay, digamos, robos sistemáticos como el Seguro Social. Yo entiendo lo que me dice. Eso no ha habido. Pero a partir de eso que me está diciendo, yo le tengo 2 preguntas. Usted ha sido muchos años catedrático universitario. Si usted aquí evaluamos del 1 al 100. Si usted tuviera que evaluar del 1 al 100 este gobierno, ¿cuánto le pondría? 80%. 80%. Si usted tuviera que evaluar del 1 al 100 la comunicación que ha hecho el gobierno, ¿cuánto le pondría? 40%. 40, está aplazado. Estamos aplazados en comunicación, sin lugar a dudas. Ok. Una de las críticas que yo he escuchado de este gobierno, y es cierto, y le doy la razón, no ha habido un caso de corrupción, ¿no? O sea, se ha hablado de lo de Carlos Zelaya, se ha hablado del tema que ya lo vamos a hablar. Hablemos de Carlos Zelaya, hablemos. Y vamos a hablar también del tema de la extradición. También. Pero antes de preguntarle eso, o sea, como en gobiernos anteriores venía un caso emblemático de corrupción, un gran escándalo, otro escándalo, no, y le doy la razón. ¿Sí? Pero lo que mucha gente ha dicho, o por lo menos yo he escuchado, es que se habla de la ineficiencia y de la inoperancia a nivel público, que no hay una buena gestión en las instituciones. Y bueno, y ponen de ejemplo el caso de que no tenemos placas, que no teníamos papel, que no había. Entonces, ese es el caso, o eso es uno de los señalamientos principales. ¿Qué tiene que decir acerca de eso? Mire, como no se ha robado en hospitales, como no se han robado en grandes cantidades, entonces hay que buscar dónde. En las placas, ¿verdad? Ahora le voy a explicar. ¿Sabe cuánto vale adjudicar las placas cada año? 1.800 lempiras. Ahora le voy a explicar. ¿Cuál es la crítica que tenemos? Ejecución presupuestaria.
Eso es. Es decir, asignamos el presupuesto a una secretaría y no se ejecuta presupuestariamente ni el 80%. Ese es, digamos. Y eso tiene una explicación lógica, lo voy a explicar. Yo a la CIT, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, le asignamos 1.500 millones de lempiras, por decirle una cantidad, en números enteros. Para licitar una carretera, cualquier carretera del país, el procedimiento administrativo va a llevar absolutamente entre 6 meses y 9 meses hacer una licitación. Eso significa, como el año fiscal va de enero hasta el mes de diciembre, y entonces a usted le miden, la ejecución presupuestaria es, si de ese 100%, de esos 1.500, usted no ha ejecutado en el mes de noviembre ni siquiera 1.000 millones, quiere decir que usted tiene una mala ejecución presupuestaria porque tiene el pisto y no lo ha ejecutado. Pero es que es bien difícil porque solo el proceso de licitación le va a llevar entre 6 y 9 meses. De manera que si usted pone la licitación en el mes de febrero, le va a terminar ganando en el fin de año. Y va a comenzar, una cuestión es ganar la licitación y otra cuestión es que comience en operación la carretera. Seguramente va a llegar hasta el siguiente año. Entonces esto tiene una explicación lógica, por ejemplo, en esos grandes ministerios, porque hay una baja ejecución presupuestaria. Y eso tenemos una respuesta. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional para, digamos, acortar los tiempos, para que no se vea esa baja ejecución presupuestaria. ¿Y cómo hacían los gobiernos anteriores? Tercerizar. No necesitaban eso. ¿Por qué? Porque quienes hacían las carreteras eran los bancos. Y los bancos, al no ser sujetos y entidades públicas, no estaban sujetos al procedimiento administrativo. Y por eso se decía que había una buena eficiencia, porque no se hacía licitaciones, que era práctica corruptiva. Esto está relacionado con lo que me dijo anteriormente. De los fideicomisos. De los fideicomisos, claro, y la administración. Claro, de los fideicomisos, exacto. Ahora, estamos casi a final del periodo de gobierno. ¿Por qué no? O sea, si se hicieron cambios, obviamente, para que no hubiese una doble administración, pues, hemos tenido tiempo para poder arreglar esto. Estamos ya prácticamente al final del periodo de este gobierno y todavía estamos con una baja ejecución presupuestaria. Porque no hemos cambiado la ley. 128 diputados, el partido apenas tiene 44 diputados. Para pasar una ley, digamos, con la cantidad mínima, necesitamos 65 votos. Nosotros solo tenemos 44. Así que llegar a 65 a nosotros nos cuesta, no es fácil, 20. Mire cuánto estuvimos para aprobar el presupuesto general de la República, mire cuánto estuvimos para las famosas adendas. Sí. Y siempre una de las críticas que se hace es con una de las adendas, la última adenda que tiene que ver con el Valle de Sula, que nosotros dimos una amplia explicación. Yo di mi voto razonado en esa noche del presupuesto, por qué votaba especialmente de esa adenda. Yo me di a la tarea no solamente de estudiar un tema que no es de mi profesión, pero visité la planta, vi los números, vi los estados financieros y entendí por qué, al ser la primera planta que va a producir energía eléctrica en Honduras con gas, hasta ahora todas las plantas que tenemos de generación de energía se hace con búnker. Entonces, este va a ser la primera planta que va a generar energía con gas y además con alrededor de 15 centavos menos que lo que se produce con búnker. Toda la generación de búnker le pertenece a 3 familias de este país. ¿Qué va a pasar si esta nueva licitación se hace con gas licuado que no existe en Honduras y que estas familias no tienen el control de eso? Pues no les conviene que entre en operación una planta que va a generar con 15 centavos menos el kilovatio hora. Y acerca del tema de la extradición, abogado, ese es un tema que ha traído bastante molestia a muchos hondureños. Sí. ¿Usted está de acuerdo a que se haya suspendido el acuerdo de extradición? Antes de contestarle si estoy de acuerdo o no, voy a ponerle el último caso de Chandy Ardón. Lo extraditamos. Está libre, va a estar libre, ¿no? Ya está libre. Pero acá estaba impunemente. Ya estaba libre. Pero aquí estaba a sus anchas. Efectivamente. 15 años del Partido Nacional y el Partido Nacional, este hombre
nunca tuvo ni una boleta, porque no fue en gobierno del Partido Libertad y Refundación. Es decir, todos los narcotraficantes de este país fueron funcionarios y y actuaron libremente durante la administración del Partido Nacional. Pero entonces, no son los únicos corruptos. No, por supuesto que no. No, y además, el tema de ellos es de narcotráfico. Narcotráfico. Lo que le quiero decir es, porque mucha gente cree que la extradición es como la panacea de nuestra criminalidad. Casi todos los narcotraficantes nunca son condenados a más de 20 años. Y el caso de Chanderdón solo tuvo 3 meses. Y ya está ahí, libre. Y convicto de haber participado en más de 50 asesinatos. ¿Qué pasó? Entonces, yo efectivamente estoy de acuerdo que en un momento determinado la extradición, primero debo aclarar que la extradición no se ha eliminado de la Constitución de la República. ¿Se ha suspendido? No, tampoco. La extradición sigue funcionando con todos los estados. Con la único que lo hemos suspendido es el tratado de extradición con los Estados Unidos, pero no con los demás países. Tenemos solicitudes de extradición de España, tenemos solicitudes de extradición de América del Sur, y esas están vigentes porque está en la Constitución de la República. ¿Qué pasó con el tratado de extradición de los Estados Unidos? Las extradiciones se estaban utilizando por parte del Departamento de Estado con una manera de instrumentalizar y socavar al gobierno del país. Se comenzó y nos dimos cuenta que se pretendía solicitar en extradición al actual jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, como una forma de extorsionar al gobierno para someterse a las políticas que favorecen al gobierno norteamericano. Entonces, lo que nosotros hemos dicho que estamos a favor de la extradición, pero no que se utilicen como forma de presionar al gobierno. El gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y quien rectora la política exterior es la presidenta, ha dicho que está abierto totalmente a que podamos firmar con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del presidente Trump, un nuevo tratado de extradición. Cuando usted me dice que el tratado de extradición Estados Unidos lo ha utilizado o lo ha instrumentalizado para presionar, para socavar el gobierno, yo tengo varias preguntas que hacer ahí. ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué con este gobierno específicamente? Número uno. Número dos, cuando me dice que para presionar de alguna manera, yo entiendo que ahí hay dos premisas, ¿verdad? Que el jefe de la Fuerza Armada, del Comando del Estado Mayor Conjunto. Entonces, bajo la manera que usted me lo dice, una premisa que yo entiendo es que realmente él no tiene ningún delito y que Estados Unidos lo está utilizando 100% políticamente. O sea, eso es grave. Eso es sumamente grave. Estamos hablando de la nación más grande del mundo que esté actuando, como dicen ellos mismos, como un bully, como un abusador. Entonces, sí me puede entender que la población hondureña, lo que hemos vivido tradicionalmente de corrupción y toda la molestia y todo el escepticismo, especialmente a la clase política, le cueste creer eso. Cuando efectivamente, o cuando hemos visto que en el antecedente que traemos, que las personas que han extraditado son grandes delincuentes, y principalmente en el área de narcotráfico, y acá no tenían ni una multa de tránsito. Es correcto. Entonces, ¿comprende usted el escepticismo? Yo, de hecho, yo le voy a decir, yo no lo conozco a él, no sé nada, pero cuando a mí me dicen eso, de que es una, que le llaman lawfare, ¿verdad? Que es una persecución política, que es una manera de doblarle el brazo al gobierno, yo lo percibo de una manera escéptica. Y no porque crea que Estados Unidos es un angelito como país, que no lo es, pero porque específicamente contra este gobierno. Si nosotros unimos los puntos y también lo relacionamos con el tema de que ya hablamos anteriormente de Carlos Zelaya, el tema se mencionó también al expresidente Manuel Zelaya Rosales en los juicios de Nueva York. Entonces, al hacer la unión de todos esos puntos, hay una especie de escepticismo. ¿Qué me dice usted al respecto? El expediente de Juan Orlando Hernández, por el cual se extraditó, era del año 2010 al 2013. Es decir, en el 2013 se cerró el expediente. ¿Cuándo debimos haber extraditado a Juan Orlando Hernández? ¿2014? ¿2015? ¿2016? ¿2017? ¿2018?
la embajadora de los Estados Unidos en ese momento, cuando aquí había un empate técnico para la reelección presidencial, a sabiendas que ya estaba cerrado el expediente de extradición de Juan Orlando Hernández, le está hablando el expresidente de la Comisión de Extradición. Estados Unidos sabía que había que extraditar. Y se presentó la embajadora en ese momento y dijo, el ganador es Juan Orlando Hernández. Condicionaron la permanencia del presidente Hernández en funciones a su extradición. Eso es usar políticamente la figura de la extradición en favor de los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, hace poco pedimos en extradición a un norteamericano que violó a unas muchachas en las Islas de la Bahía. Sí. ¿Nos los mandaron? No. Nos los mandó a República Dominicana. Así, nosotros tenemos que mandar a nuestros hondureños extraditados, pero ningún norteamericano los manda. Hay que revisar el tratado de extradición. El país debe tener dignidad. La presidenta Xiomara Castro tiene dignidad y por primera vez tenemos una mujer presidente que está atenta a la dignidad de todos los hondureños y por encima los tratados internacionales que están establecidos en la Constitución de la República. Y se celebró la extradición de Juan Orlando Hernández. Pero por supuesto que se celebró la extradición de todos esos narcotraficantes que le hicieron tanto daño al país. Sí. Y lo que muchas personas dijeron, y muchas personas de Libre dijeron, esto no es el ideal, no es la panacea. No es lo ideal. Lo ideal es que nosotros administráramos la justicia nacional. Pero ¿qué pasó? Como acá no hay institucionalidad, los administradores de justicia no cumplen su cometido, esto sirve para paliar un poco, para que tengan un premio de consolación los hondureños. Y al venir la presidenta Xiomara Castro y suspender esto, hay mucha gente, yo lo entiendo, que diga aquí se nos está quitando la oportunidad de tener justicia. No es lo ideal y puede suceder lo que sucedió con Alexander Ardón, ¿verdad? Que está libre. Pero de alguna manera, como yo lo mencioné, es como un premio de consolación y hay un poquito de resquemor acerca de eso y también hay un poquito de desconfianza. Mire la visión que tenemos nosotros en el Congreso. Elegimos en este periodo un nuevo fiscal general del Estado. Elegimos una nueva Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos en el proceso que este nuevo fiscal general del Estado debe de suplir esa falta de institucionalidad que hemos tenido y comience a ejercer la acción penal pública en los casos concretos. Pero si no la tenemos, ¿por qué quitar desde ya la extradición? No, pero es que, precisamente por eso yo le enseñaba que nos dimos cuenta que el Departamento de Estado estaba haciendo una utilización política del tratado de extradición nuevamente en contra del gobierno. Para ninguno es una... Nadie, digamos, va a admitir que tenemos una diferencia ideológica con el Departamento de Estado. Totalmente. Nosotros somos un gobierno de corte socialista, somos socialdemócratas, tenemos relaciones efectivamente con gobiernos de izquierda de América Latina y eso no es del agrado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, en función de eso, pues Estados Unidos utiliza al Departamento de Estado precisamente para obligar a estos países pequeños que no están en la esfera de influencia de los Estados Unidos para de alguna manera presionarlos y volverlos de alguna manera a su redil. Hablemos un poco del contexto de lo que pasó previo a la suspensión. Sí. Eso se da en el contexto de que la embajadora Laura Dabo hace una declaración que obviamente no gustó a la presidenta Xiomara Castro, molestó, ¿verdad? Y a diferentes también partes de gobierno, ¿verdad? Sí. Pero en ese contexto, ¿quiénes estaban reunidos con personas de Venezuela, ¿verdad? Que era el sobrino de la presidenta y también el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿no cree que también ahí hay un conflicto de intereses al ser el sobrino político de la presidenta Xiomara Castro? Y es que Estados Unidos nos le dice a un país soberano con quién debemos platicar y no debemos platicar. No. ¿Cuál es el delito de que nosotros tengamos relaciones? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con la República de Venezuela. Es un país hermano. ¿Cuál es el problema? Que tengamos relaciones diplomáticas y que el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras se reúna con el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Lo que dijo puntualmente es que se estaba reunido con narcotraficantes. ¿Y quién lo establece? Es decir, ¿quién establece quién es narcotraficante y quién no es narcotraficante? Estados Unidos no es policía del mundo. Estados Unidos dijo que Saddam Hussein tenía armas nucleares y cuando llegaron allí ya no habían armas nucleares. Es decir,
¿quién le ha dicho a Estados Unidos que ellos deben decidir quién es narcotraficante y quién no es narcotraficante? Muchos de esos narcotraficantes, y debo recordarles que en 1980, cuando comenzó el narcotráfico en Centroamérica, quien comerciaba la droga no era precisamente en Honduras. Voy a dar un ejemplo específico. Hace aproximadamente 4 años se derribó Aquí hay una ley que no podemos derribar las avionetas cargadas de droga. El antecedente es porque hace 5 años se derribó una avioneta por parte de la Fuerza Aérea Hondureña. Que había un norteamericano ahí. Agentes de la DEA. Un agente de la DEA. Sí. A ver, explíqueme alguien, agentes de la DEA en una avioneta cargada de narcotráfico. Bueno. Puede pero haber ahí explicación. Se mira sospechoso, a lo menos. Se mira sospechoso, se mira raro. Bueno, pero por menos nos dicen que somos narcotraficantes. Allí no es nada de sospecha. Un agente de la DEA en una avioneta cargada con narcotráfico que se bajaron en Trujillo y murieron 5 misquitos. Ni siquiera hubo una disculpa del gobierno norteamericano por eso. Mire, entonces, ¿estas personas del gobierno de Venezuela no son narcotraficantes? No. ¿Tienen una condena? No. Ahí está. Y entonces, ¿cómo podemos decirle que una persona es narcotraficante y usted mismo me acaba de decir que no tienen una condena? Ok. No, y se lo doy. Ante la ley hay una presunción de inocencia. Pero hay una presunción de inocencia. Ahora le pregunto, vámonos más allá a la decisión. ¿Por qué no se siguió el camino normal, que es declarar non grata a la embajadora Laura Dogu? Sino que tomamos una determinación que al final afecta la administración de justicia, que no, quizás nuestra, pero es algo que ha sido un premio de consuelo. Vuelvo y repito con esa frase. En materia diplomática, el declarar non grata a una embajadora es el último paso que se da. Si usted vio en esa oportunidad, el ministro Reina, el ministro de Relaciones Exteriores, le dijo que debía evitar pronunciarse sobre cuestiones domésticas. Nuestro embajador, el embajador Wu en Washington, yo no lo veo hablando sobre cuestiones domésticas de los Estados Unidos. Nosotros esperamos que los embajadores que están acreditados en Honduras eviten hablar sobre cuestiones domésticas que tienen que ver en Honduras. Esta es una máxima en el derecho diplomático. La embajadora Dogu tiene un antecedente. Fue declarada non grata y expulsada de Nicaragua. Entonces yo creo que ella debe, con todo respeto, tenemos las mejores relaciones con Estados Unidos, reconocemos que es nuestro principal socio. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Tenemos alrededor de 1 millón de migrantes. Las remesas son importantes. Somos amigos del pueblo de los Estados Unidos, pero por primera vez Honduras tiene una presidenta que se hace respetar. Y yo creo que la representante del Departamento de Estado en Honduras debe respetar las decisiones soberanas que toma el gobierno de Honduras. Sin duda. ¿Qué tan más catastrófico hubiese sido el hecho de declararla non grata en un sentido práctico? Nicaragua lo hizo y con esta misma embajadora. Sí, pero yo creo que fuimos diplomáticos. Yo creo que le dimos una advertencia. Si usted ha visto, desde entonces ella ha bajado su nivel de intervención sobre problemas domésticos. Me parece que... ¿No nos hubiera convenido más? No, yo creo que no. Debemos reconocer que usted debe elegir con quién se va a pelear. Y una persona inteligente y sensata debe saber a quién le puede ganar y a quién no le puede ganar. Estados Unidos lo tomó mal. Nosotros somos un país pequeño. Pero Estados Unidos lo tomó mal. Claramente, bueno, puede ser que me equivoque, pero por ejemplo, el video de Carlos Zelaya para mí fue una respuesta. O sea, sin lugar a dudas. Es un video que ellos filtraron. Sí, sin lugar a dudas. Entonces usted me está diciendo que no. Hablemos de ese video porque me parece importante. Es decir, ¿qué sale en ese video? Tenemos al hermano del expresidente, porque, digamos, los hechos se deben juzgar en la época en que pasaron. Ese video es del año 2003. Tenemos al hermano del expresidente Zelaya en ese momento, en donde efectivamente hay un video con unos narcotraficantes y pactan que se dé cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y donde el hermano, don Carlos Zelaya,
acuerda una cierta cantidad que va a ir al partido y una cierta cantidad, desde las palabras de él, que va a ir al coordinador general. Eso es lo que se pacta. Yo soy profesor de Derecho Penal. Para que haya un delito, los delitos deben tener un resultado. Es decir, si yo soy acusado de asesinato, debo concluir con matar a la persona. Si yo cometo el delito de narcotráfico, pues deben de agarrarme con el cargamento y todo eso. Técnicamente ahí no hay ningún delito. Ahí lo que hay es promesa de la entrega de un dinero y no tenemos si se entregó o no se entregó el dinero. A nivel técnico no lo hay. No lo hay. Y entonces, a nivel técnico. Pero a nivel ético sí. Y a nivel moral. Y a nivel moral. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del partido y del mismo Carlos Zelaya? Renuncia como diputado del Congreso Nacional. Esa es una respuesta ética y moral del congresista Zelaya. Y además renuncia como secretario del Congreso Nacional. Y el coordinador general del partido le dice que se separa del partido. Hubo una respuesta ética, moral, de parte del militante, del compañero Carlos Zelaya. Para usted la respuesta que en su momento el congresista Tony Hernández tuvo cuando lo acusaron cuando se hablaba de narcotráfico y que él se fue a presentar a Estados Unidos y dijo, aquí estoy en disposición fue también una respuesta ética y moral. Bueno, dos cosas. Cuando ella dice que estoy a disposición, en realidad lo hizo en Tegucigalpa. ¿Quién? Cuando ese video de Tony, cuando dice estoy a disposición, ¿se acuerda que él vino e hizo esa conferencia de prensa en Casa Presidencial? Cuando a él lo capturan, él vuelve a entrar en los Estados Unidos y en realidad no se puso a disposición, lo llegaron a capturar. Pero él había dicho que Juan Orlando le había dicho que viajara. Pero bueno, mi punto más que todo... No hubo esa misma respuesta, porque él se pone a la orden acá del gobierno norteamericano. Pero lo que le quiero decir yo, el punto que le doy con este ejemplo es que realmente eso no es ninguna reivindicación. No, por supuesto. Sí, efectivamente hubo una transacción que a nivel técnico no lo sabemos y no podemos nosotros juzgarlo como culpable. Fíjese. Pero no hay una reivindicación. El hecho que haya renunciado me parece lo correcto, me parece que no es loable, me parece que es lo que había que hacer. Lo que había que hacer, y lo hizo, por eso le digo. Porque siempre que he preguntado esto, siempre se plantea como una respuesta loable. Fue una respuesta ética y moral, y asumo otra cuestión. Desde que se presentó el video, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estaba en vigencia, todavía sigue en vigencia el tratado de extradición. Estados Unidos ha tenido la oportunidad todo este tiempo de, si hay un delito de narcotráfico, del congresista Carlos Zelaya, del compañero Carlos Zelaya, de pedirlo en extradición. Tiene todavía ciertos días. Y el partido y el coordinador general van a ser efectivos si hay un tratado de extradición que aún está vigente. No lo han pedido en extradición porque le aseguro que Carlos Zelaya no es un narcotraficante. Ok, muy bien. Abogado, quiero respetar su tiempo, qué gusto. Me he sentido muy bien, de verdad. Yo también, un placer, le deseo lo mejor, ¿verdad? En este tiempo, también en todo lo que está desempeñando en el Congreso Nacional. No sé si tiene algunas palabras finales para la audiencia de Clúster. No, agradecer la invitación, me he sentido muy cómodo. Usted me preguntó al principio si había alguna pregunta que yo no quisiera que me hiciera. Yo fui honesto con usted, decirle, hágame cualquier pregunta, porque al ser un funcionario público he decidido mostrarme como tal a mis electores, invitarlos a participar en las próximas elecciones primarias e internas del país. Las elecciones primarias son para que usted escoge a los mejores representantes y en este caso del departamento de Cortés. Mi nombre es Ramón Barrios. Aprovecho, estoy en la casilla 125 del Partido Libertad y Refundación del Movimiento 28 de Junio. Poder para vos. Antes que se vaya, hasta que llegue el episodio, pero le voy a hacer unas preguntas más. A ver. Tenemos una dinámica que se llama cortita y al pie. Ajá, le voy a hacer algunas preguntas y usted me va a responder lo primero, sin pensarlo. Lo primero que se le viene a la mente con la frase, la oración o el concepto, la persona que le digo. Muy bien. ¿Qué representa para usted el M28? Mi movimiento interno en el partido. Jugador favorito del maratón. Pacharaca Bonilla. Pacharaca Bonilla, muy bien. ¿Lo conoce? Lo he escuchado, nunca lo vi. El mejor volante de la historia del maratón. Súper, súper.
Cuénteme una ciudad que no conoce y le gustaría conocer. ¿Le gusta viajar? Sí. De Honduras y del extranjero. Deme 2. Quisiera conocer Estambul. Mira, No interesante. conozco la ciudad, he estado ahí en el aeropuerto, pero no conozco Estambul. Y en Honduras hay una ciudad que no conozco. He pasado, pero no conozco. Quiero estar ahí varios días. Es Valle. 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 Ok. En el sur. En el sur, sí, claro, claro. Un libro Que me guste. que le guste. Se lo decimos a la señora presidenta, el autor es Jeffrey Archer. Jeffrey Archer. Jeffrey Archer. El título del libro es ¿Se lo decimos a la señora presidenta? Es una pregunta. Jeffrey Archer Ok. es el autor. Un pequeño reto. ¿Cuál es la persona más famosa que usted tiene en su directorio de teléfono en su celular? En Su Honduras, Rixi Moncada. Rixi Moncada. Sí. Si Ramón Barrios le habla a la abogada Rixi Moncada, ¿contesta? Si no está ocupada en ese momento, seguramente que sí. ¿Sí? Sí, seguramente que sí. Sí, si no está ocupada. Y lo digo por mi experiencia. A veces estamos en reuniones. Si alguien me llama en este momento, no pudiera yo contestar. Así que lo entendería. Si Ramón Barrios le recomienda y le hace la invitación a la abogada Rixi Moncada a que participe en Cluster, ¿cree que vendría? Va a venir con todo gusto. Hágale la invitación entonces. Abogada Rixi Moncada, próxima presidenta de Honduras. Me acabo de comprometer que va a estar aquí en San Pedro Sula con Cluster, hablándole a los sanpedranos, a los ciudadanos del departamento de Cortés y del Valle de Sula. Abogada, la esperamos. Esta es su casa. Queremos conversar. Usted, como dijo el abogado Barrios, va a ser la candidata del Partido Libre. Entonces, hay espacios que los jóvenes quizás no van a ver la televisión, pero este es su espacio. Está invitada. No, sí, va a ser la próxima presidenta de Honduras. Bueno, ya le pregunté de si usted, día de su cumpleaños con amigos y sus seres queridos y le dicen, Ramón, te vamos a cocinar lo que querrás, ¿qué escoge? Sushi. Sushi. Sí. ¿Cuál de todos? ¿Qué roll? ¿Qué Salmón. tipo? Salmón, qué Sí. rico, ya me dio hambre. ¿Baila punta Ramón Barrios? Sí, bailo Sí, punta. baila punta. Sí, bailo punta. ¿Es duro Ramón Barrios como la mayoría de los abogados? Son muy buen bailarín. Es muy buen bailarín. Son costeños, soy sanpedrano. Es un abogado atípico, es un buen costeño, pero un abogado atípico. Los que yo conozco son durangos. Lo que pasa es que soy abogado penalista. Los penalistas trabajamos con las pasiones humanas y parte de las pasiones humanas tiene que ver con los sentimientos. Bailar es un sentimiento. Bailaron muy bien, muy bien. ¿Le han ofrecido balas a Ramón Barrios como juez o como abogado penalista? Como juez muchas veces. Muchas veces. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha sentido? Mire, normalmente nunca tuve guardaespaldas, nunca tuve miedo porque siempre he hecho lo correcto, siempre me ha apegado a la ley y bueno, yo ando solo. Por acá, quien me conoce sabe que yo no tengo guardaespaldas, que ando solo y bueno, me protege Dios, creo yo. ¿Ha llorado Ramón Barrios por un caso perdido? Sí, ¿Sí? muchas veces. ¿Ha llorado Ramón Barrios por una votación en el Congreso que desfavorece al pueblo hondureño? No, quizá llorado no, pero me he sentido muy triste, muy triste. Ok. Un secreto que nadie sabe de Ramón Barrios, que lo pueda confesar aquí, algo, una anécdota o un secreto, algo curioso. Algo curioso. A ver, mi escena favorita es un domingo, leyendo libros, fumándome un puro y tomándome un whisky. Qué elegante. Escuchó como El Padrino eso. Eso es mi escena favorita los domingos. Los domingos. Sí. Muy bien. Le hacemos la última pregunta. Bueno, de hecho, se me fue aquí producción, pero bueno, voy a comenzar yo. A través de la entrevista tratamos de adivinar cómo es la personalidad de Ramón Barrios. Entonces, de nuestro invitado, ¿verdad? Sí. Que en este caso es usted. Sí. Entonces yo a través de una canción, yo pongo una, producción pone otra y usted dice cuál escoge. Como no está producción, comienzo yo. Ya le estuve hablando. Usted no va a decir nada hasta que escuche las dos y va a decir cuál le gusta más.
Gracias también por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Gracias por sus comentarios. Gracias por también ser parte de esta comunidad. No olviden suscribirse. Y a los que quieren apoyar la creación de contenido, por favor, háganse miembros. Para esto hay ciertos videos que solo ustedes van a poder ver. Así que nos vemos hasta la próxima.